Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eleazar Rivera Mata. Actualmente soy miembro gobernador y también del Comité de Actividades Gubernamentales del capítulo de ASHRAE Monterrey. Y es para mí un placer darles la bienvenida a nuestra sesión mensual aquí en el capítulo de Monterrey. Esto atendiendo las actuales recomendaciones con respecto a la sana distancia. Nuestra sesión continúa de manera virtual. En esta ocasión les vamos a traer un tema bastante interesante con un expositor muy reconocido por todos nosotros, un amigo del capítulo, una amiga del capítulo en este caso. También contaremos con la presencia del ingeniero José Félix Rodríguez Laveaga en la parte del Comité de Historia. Les recordamos que esta emisión será grabada, por lo que también nos pueden seguir en redes sociales para verla posteriormente. Agradecemos mucho a la administración actual por todas las facilidades para hacerles llegar este contenido. Gracias a nuestro presidente actual, el ingeniero Oscar Ricaño, y todo el equipo involucrado con transferencia de tecnología y comunicaciones. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido durante el año 2020. En esta primera sesión les deseamos salud y prosperidad a todos los miembros de la comunidad. Como saben todos, los temas de calidad del aire interior han cobrado mucha fuerza y es nuestro deber moral, cívico y profesional el hacer llegar toda esta información a las personas y a los interesados en el tema. Sabemos que tenemos muchos héroes allá afuera, personal médico que está atendiendo la pandemia actual y por todas las medidas que ha implementado ASHRAE a nivel sociedad con respecto a la investigación del tema, sabemos que la propagación de este virus por medio de aire es muy probable. Entonces, nuevamente retomando, nuestro conocimiento es de alto valor agregado para la industria, pero también sobre todo para el bienestar humano. Creemos, por lo tanto, que es nuestro deber como capítulo continuar con esta serie de webinars relacionados al tema. Sin más preámbulo, voy a dar la palabra al ingeniero José Félix Rodríguez Laveaga. Él es miembro fundador, gobernador y es jefe del comité de historia de nuestro capítulo, así como un gran amigo, una eminencia en el tema y un pilar de nuestro capítulo. Ingeniero, le dejo la palabra para que pueda hablarnos un poco de la tarde de historia. Es parte importante de las raíces de nuestro capítulo. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues, como ustedes saben, la parte de la noche de historia o la tarde de historia es normalmente en el mes de enero y es con el fin de recordar parte de lo que ha sucedido dentro del capítulo. Vamos ahora a recordar algunos personajes que no son muy comentados, pero que han sido parte de los cimientos del crecimiento de ASHRAE Monterrey. No la puedo, no cambio de. Adelante, ingeniero. Nosotros estamos viendo la pantalla. Si usted Sí, pero no cambia la diapositiva. Hace rato sí cambió. Perdón, esto es parte de la historia, sí vamos aprendiendo todos. Muy bien, muchas gracias. Entonces recordemos algunas personas que han sido parte de los cimientos del crecimiento de ASHRAE Monterrey. Hablaremos en esta ocasión de tres personajes que curiosamente estuvieron dentro del viaje para el CRC 2001 en Houston, Texas.
el ingeniero Rodolfo Soto González, el ingeniero Arturo Medellín y el ingeniero Fernando Soto, que seguramente ustedes lo deben recordar, Fernando López, perdón, que lo deben recordar por ahí en algunas sesiones presenciales. El ingeniero Rodolfo Soto González, su colaboración directa en ASRE Monterrey fue en 2002 a 2007 como responsable de promoción a la investigación y colaborador como expositor en diferentes cursos que ha ofrecido en ASRE Monterrey. A la fecha es uno de nuestros ponentes que está dentro del stock de capacitadores. Bueno, es muy importante. Luego van a saber por qué esta banderita, que seguramente el ingeniero Soto, si nos está viendo, pues también va a recordar gratamente. ¿Quién es el ingeniero Rodolfo Soto? Él nació el 8 de octubre de 1951 en Monterrey, Nuevo León. Es ingeniero mecánico y eléctrico por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las empresas en que ha elaborado son manufacturas especializadas, desempeñándose como responsable de control de calidad, refacciones y servicio. En Manufacturas y Equipos S.A. como gerente de planta. En York Aire como gerente de manufactura y gerente de ingeniería. Fundador en 1987 de la empresa Servicios y Mantenimiento en Climas. En el año 2000 volvió a la industria para Industrial Mexicana como gerente de ventas y posteriormente para Baltimore Equipment de México como gerente de ventas. A partir de 2007 está en forma independiente apoyando a contratistas como asesores en sistemas de HVAC y R. Es reconocido por ser un especialista en bancos de hielo. Se hace miembro a RAE en el año 2000 como colaborador del ingeniero Carlos Huerta y colaborador en compartir conocimientos en educación continua. La primera gran presentación del ingeniero fue en la tercera HR Expo en Monterrey. Aquí empiezan las anécdotas con el ingeniero. Sí. El ingeniero Rodolfo Soto, junto con el ingeniero Ulloa, recuerdo, sí, son quienes me pusieron el pichón. Esto fue porque cuando trabajábamos para York Aire, después de la comida había una mesita de ping-pong donde nos poníamos a jugar. Y era por retas, y pues por lo menos yo perdí los primeros 50 partidos, entonces creo que por ahí viene el mote del pichón, con que a la fecha pues me conoce mucha gente. Sí. Otra anécdota es cuando el ingeniero Soto era gerente de ingeniería ahí en York Aire y un servidor estaba como gerente de mantenimiento de servicio. Estaba haciendo unas pruebas con una máquina y fue a consultarme, decir que qué podía hacer porque necesitaba saber cómo se movía el aire de esa máquina que estaban haciendo. Y entre los dos ideamos ingenierilmente el papelómetro, que son banderitas con papel de China y donde se movía pues iba a pasar el aire, ¿verdad? Entonces eso fue un gran descubrimiento que el ingeniero Soto aplicó cuando estaba como gerente de ingeniería. Dentro del RAI, a lo que viene esta foto, justamente para SCRC 2001, viajábamos en dos vehículos, uno donde iba el ingeniero Donald Hay y los más high del capítulo, sí. Y otro que bajamos en la Perica, era una van de un servidor para 8 pasajeros, y los dos carros iban prácticamente con cupo lleno. Sí. Cuando nos fuimos para comunicarnos entre los dos vehículos, pues teníamos unos walkie-talkies que los tratamos de usar pues, para comunicarnos cuando nos perdiéramos de vista. Pero el ingeniero Soto descubrió que los walkie-talkies eran de vista nada más. Cuando se perdía la vista, se perdía la comunicación. Entonces, esos son parte de los anécdotas que hemos vivido con el ingeniero Soto. Hablaremos ahora del ingeniero Arturo Medellín Villán. Su colaboración directa con ASRE Monterrey es en 2001-2002 como tesorero.
y ha estado también como colaborador de expositores en diferentes cursos y conferencias que ha ofrecido en ASRAE Monterrey. Como les comentaba, también nos acompañó en el CRC de 2001 a Houston, y aquí en esta otra fotografía se ve al ingeniero recibiendo el premio por el donativo de promoción a la investigación del capítulo Monterrey. El ingeniero Arturo Medellín nació el 7 de octubre de 1940 en la ciudad de San Luis Potosí. Es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y recibió curso de 4 meses de programa de capacitación en aire acondicionado y refrigeración para graduados en Wisconsin. En 1968 es fundador de la empresa Publicidad Metálica Industrial. En 1982 es socio de la empresa NAC canadiense. En 1995 fundó la empresa Cartec, que posteriormente en 2004 fue adquirida por un consorcio alemán. En 1976 funda la empresa NAM Industrial, que en 2004 se transforma en Grupo NAM, siendo su director general a la fecha. Es reconocido por su experiencia y especialidad en louvers. Es miembro ASRAE desde el año 2000. Como anécdotas, menciona que antes del año 2000 él trató de hacerse miembro ASRAE entre el 98 y 99, pero con quien se dirigió le dijo que su giro no era de aire acondicionado, que qué andaba haciendo tratando de ser socio ASRAE. En el año 2000 dio una conferencia para CAINTRA, donde estuvo presente el ingeniero Quintanilla. Y ahí el ingeniero Quintanilla vio la capacidad, la experiencia del ingeniero Medellín, y terminando la conferencia, pues hizo fila para saludarle e invitarlo a que se hiciera socio ASRAE. El ingeniero Medellín le comentó del caso, a lo que el ingeniero Quintanilla también le pidió disculpas por esa situación. En otra anécdota que tenemos con el ingeniero Medellín es en el CRC de 2002, que fue en Arkansas, sí, donde ahí se ve en la fotografía de al lado izquierdo superior a toda la comitiva, sí, con la sorpresa de que a la llegada al aeropuerto de Little Rock, nada más los taxis eran limusinas. Pues como tesorero queríamos que por lo menos diera una aportación porque no era barato la transportación, pero como buen tesorero se negó y cada quien tuvimos que pagar nuestra granito de arena, ¿verdad? En la foto de abajo inferior pues se ve en la comida final donde está todo el grupo de Monterrey. Posteriormente tenemos al ingeniero Fernando Luis López González. Mutuamente nos decimos terribles. Sí. Y su colaboración directa con ASRAE fue en 1998 y 99, donde estuvo como tesorero, recepción y asistencia y gobernador. De 1999 a 2002 como gobernador, 2000 a 2001 como recepción y 2002 a 2003 nuevamente como tesorero. Es colaborador como expositor en diferentes cursos y conferencias que ha ofrecido ASRAE Monterrey. ¿Quién es el ingeniero López? Nació el 13 de agosto de 1954 en Chihuahua, Chihuahua. Es ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Miembro ASRAE desde 1990. Fue alumno del doctor José Manrique, que fue el primer consejero de la rama estudiantil más tarde, y quien le dio el aval para ser miembro ASRAE. En aquel entonces, para ser miembro ASRAE, se requería que un miembro diera una firma de aval de que era una persona honorable. Ha laborado en empresas en PropiRey del grupo CITSA, como ingeniero asistente de producción y posteriormente como jefe de reutilización de material y servicios generales. También en la empresa Asbestos Monterrey y en 1982 fundador de la empresa JF Refrigeración, donde hasta el día de hoy es su director. Comenta el ingeniero
que en sus primeros conocimientos de refrigeración fueron un refrigerador que tenía una bola negra que le decían compresor. Enfriaba y tenía una perilla para subir, para controlar la temperatura. Sin duda que a la fecha el ingeniero López ha avanzado mucho en sus conocimientos. El día de hoy es un especialista y es un referente en cámaras frías y sistemas HVAC. Él nos acompañó también, como les había comentado, al CRC 2001 en Houston, y aquí se ve en una de las comidas del propio CRC. El Gil López, como ustedes lo conocen, es alguien que le gusta estar pensando y viendo de qué se tratan las cosas, pero le sigue inquietando cómo enfría un refrigerador. De esta manera es como terminamos nuestra sección de historia con estos personajes. El año que entra, Dios mediante, si Dios nos presta vida, seguiremos comentando sobre más personas que han colaborado con ASRAE Monterrey y normalmente no se habla de ellas. Muchas gracias, buenas tardes, esperando que esta charla haya sido de su agrado y que hayan conocido un poquito más de la historia de nuestro querido capítulo Monterrey de ASRAE. Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias por su aportación. La verdad es que nos había prometido que nos íbamos a reír por algún momento en su presentación y ya vi dónde era. Gracias, más que como jefe o parte del comité de historia, le agradecemos por ser el cronólogo de nuestro capítulo. Es algo que, bueno, a título personal lo tengo muy presente y le agradezco mucho su entusiasmo en mantener las raíces de lo que es la historia de nuestro capítulo. Entonces, muchas gracias por su participación. Y a los asistentes, pues les vamos a continuar con el programa del día de hoy. Gracias, ingeniero. Y como muchos ya habrán podido ver, contamos con una expositora de lujo el día de hoy. Es una amiga del capítulo y un referente en la industria del aire acondicionado y sobre todo de la calidad del aire. El tema que tendremos el día de hoy y con el que iniciaremos el programa 2021 de nuestro capítulo es la sana distancia no es suficiente. Filtra y desinfecta el aire. Nuestro expositor del día de hoy es la licenciada Marisa Jiménez. La licenciada Marisa Jiménez es socia fundadora de Aircare de México. La licenciada destaca en la industria del aire acondicionado, ventilación y refrigeración, o sea, es decir, la HVACR por sus siglas en inglés, principalmente en el área de calidad de aire y filtración. Ella es una promotora apasionada de la capacitación y certificación de filtración de aire, esto desde hace muchos años atrás. Ella también, junto a sus colegas, logran impactar positivamente en esta industria. Además, la licenciada contribuye con diversos artículos en revistas del medio, imparte seminarios tanto en México como en Estados Unidos y Colombia. La licenciada está certificada como especialista en filtros para aire por la National Air Filtration Association, NAFA, como la conocemos aquí en México, y ella es técnico certificado también por esta misma asociación. Igualmente está certificada como especialista en limpiezas de sistemas de aire por la National Air Duct Cleaners Association, NADCA, como la conocemos aquí, y es consultora en control de infecciones medioambientales por el Consejo Americano de Certificación Acreditada. ACACA. Cabe mencionar que la licenciada Marisa es la primera mujer mexicana certificada por todas estas asociaciones. Es un motivo de orgullo de nuestro capítulo. Además, la licenciada es Fellow Member de la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, ASHRAE. Este grado es el máximo grado que podemos adquirir dentro de nuestra sociedad y aquí en México contamos con 2 Fellow Members. Ella es uno de estos 2 fellow members. Y es miembro con derecho a voto del Comité del Estándar 52.2, uno de los estándares más importantes de nuestra asociación en temas de calidad de aire. También es expresidente de nuestro capítulo, creo que eso es uno de los títulos que con más orgullo ostenta. Es expresidente de la National Air Filtration Association y es expresidente de la American Chamber México en el capítulo Monterrey.
Esos son un brevario de todo lo que ha hecho la licenciada, de su currículum. Y pues antes de darle espacio a su presentación, también queremos agradecer mucho a nuestro patrocinador del día de hoy, que es la compañía Aircare de México. Sin mucho preámbulo, Aircare de México fabrica una completa línea de filtros para aire de baja, mediana y alta eficiencia para remover partículas, bioaerosoles, gases y olores, todos categorizados por métodos de pruebas desarrollados por ASHRAE y la IEST, que garantiza su desempeño con pruebas realizadas en laboratorios. Asimismo, Aircare es una empresa de vanguardia, líder en el tema de filtración y también calidad del aire interior. Sin más preámbulo, ahora sí, le cedo la palabra a nuestra expositora y amiga del capítulo, la licenciada Marisa, con el tema La sana distancia no es suficiente. Filtra y desinfecta el aire. Marisa, vamos, bueno, y a todos los asistentes vamos a tener una sección de preguntas. En la herramienta que ustedes tienen, ven que en la parte derecha van a poder hacer las mismas. Al final vamos a tener esta sección para que nuestra expositora se pueda concentrar en brindarnos la información. Marisa, adelante. Gracias, Eleazar, y muchas gracias por la invitación. Pregunta, ¿se ve mi pantalla? Sí se ve tu pantalla y también te ves tú. Todo bien. Perfecto. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Les agradezco a todos su tiempo. Félix, un placer escucharte también. Pues bueno, el título de hoy es La sana distancia no es suficiente. Es importante que tengamos en cuenta que aunque no estemos cerca de una persona, eh, te puedes inhalar, ya que muchas veces cuando las personas están enfermas, pues cuando una persona habla emite virus y este virus, si no hay una buena ventilación, pues va a tenderse a estar acumulando dentro de la habitación. Y es por eso que decidí poner este título, ¿no? Para que no nos confiemos de que, oye, ya está lejos de mí, pues ya no es necesario tener el resto de las precauciones. Ya estoy como Félix que no da. Ok. Hay un estudio en China donde nos estudiaron 7,000 casos. De esos 7,000 casos, solamente uno de los contagios fueron en el exterior y todo el resto de los contagios fueron en interiores. Sabiendo que hay entre 40 y 50% de personas que son asintomáticas, es decir, que no necesitan toser para podernos contagiar, es que es importante que podamos reconocer esto para poder tomar las precauciones necesarias, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer para poder aminorar el riesgo de contagios en interiores. La agenda del día de hoy. Hablaremos sobre la transmisión del SARS por aerosoles y cuál es la postura de la CDC, de la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente hablemos de filtración del aire, limpiadores o purificadores de aire, luz termicida ultravioleta y por último la medición del CO2 y la combinación de estos controles de ingeniería para poder reducir los contagios en interiores. Quiero que entendamos, yo tengo una agenda personal y es que creo firmemente que todos tenemos un rol para poder disminuir estos contagios en lo que las vacunas son accesibles a todo mundo o en lo que se encuentra un medicamento para poder erradicar el COVID. Voy a platicarles 3 casos. El primero, que ya lo he platicado en algunos de estos foros, sobre el caso de una persona que infectó a otros 9 en un restaurante en China en el mes de enero, en donde no hubo contacto entre las personas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver dónde está la persona central y cómo se propagó el virus a través del sistema de aire acondicionado. Había una baja tasa de ventilación, 10 veces menos de lo recomendado y tenían filtros de baja eficiencia. Y como ustedes pueden ver, pues la distancia, por supuesto que es mayor de 1 metro o 2, que es lo que últimamente hemos estado manejando. En la parte baja de prácticamente lo que les voy a mostrar están las referencias por si ustedes después quieren consultar el caso a profundidad. Otro caso en donde se guardó la sana distancia en general fue el caso de un coro en Washington, en donde hubo un contagio del 87% de las personas que estuvieron ahí, de las cuales desafortunadamente 2 personas fallecieron. Hay que recordar que cuando se canta o cuando se grita, se emiten más aerosoles que cuando una persona está
hablando, quedito o simplemente hablando. Entonces, se hizo todo un estudio de este caso, en el cual también podemos ver que la gente tuvo muy poca interacción en un área de break cuando tuvieron el receso, y también la persona que resultó positiva, que infectó a todos los demás, a los 53, estaba en la primera fila, o sea que había gente atrás de esta persona que estaba cantando, entonces ni siquiera pudiéramos decir que estaban en el mismo, que estaban en el trayecto. Y por último, quiero hablarles de un caso que fue en el mes de junio en Corea, en donde también, al igual, una persona se infecta al estar en un restaurante. En Corea, Corea del Sur es uno de los países más meticulosos que hay y a lo mejor algunos lo considerarían invasivos, para poder rastrear de dónde te contagiaste. Entonces, en este lugar llevaban 15 días sin nadie que estuviera contagiado. Este era un estudiante que no había salido de la ciudad en la que vivía, y empiezan a hacer todo este rastreo por medio de las tarjetas de crédito celular, etcétera. Y de los 500 y pico de casos que había en Corea en ese momento, encuentran un caso en el cual estuvieron al mismo tiempo en este restaurante. Quiero que sepan que estuvieron 5 minutos en el restaurante. Entonces, 5 minutos bastó para que dos personas, bueno, uno de ellos fue en 5 minutos, se contagiaran. Vean ustedes, aquí estamos hablando de una distancia de 6 metros, 6.5 metros, y la otra persona a 4.8 metros. Volvieron a recrear cuando hicieron este estudio, que está publicado en un journal médico, volvieron a recrear exactamente, midieron con anemómetros el flujo del aire, etcétera, y a la conclusión que llegaron fue que estas gotas fueron esparcidas a través del sistema de aire acondicionado, que era un sistema que estaba en la parte del techo. Con estos tres ejemplos, pues empezamos con la presentación. En primera instancia, el reconocimiento de que el SARS-CoV-2, el coronavirus, puede transmitirse vía aerosoles. Recordarán ustedes que estamos hablando de algo muy, muy pequeñito. Aquí se aparece en zoom, pero en perspectiva lo pueden ver contra el tamaño de una bacteria o una partícula PM10. Estamos hablando que es algo que mide entre 60 y 140 nanómetros, cuando una persona tose o estornuda puede generar desde 300 hasta 900,000 partículas, y que como son partículas muy, muy pequeñas, lo que son los aerosoles, pues estas pueden permanecer suspendidas indeterminadamente porque no se afectan por la gravedad, al igual que otras partículas más pesadas que tienden a caer. Entonces, estas partículas pueden permanecer suspendidas y viajar largas distancias, y eso es lo que hace que cuando tienes un lugar con poca ventilación, pues se va a acumular, y aparte pues puede ser que te llegue de un lado al otro. Aquí vemos un estornudo que se esparció hasta 7 u 8 metros de distancia. Entonces ahorita hay una campaña muy fuerte en Twitter y en diferentes lados de poder concientizar la importancia de reconocer que el COVID se puede transmitir vía aerosoles y qué es lo que podemos hacer para evitar su propagación. Desde el mes de abril, ASHRAE tiene un comité epidemiológico que está enfocado en estudiar y está constantemente actualizando la página del ASHRAE, que es gratuita para que podamos accesar esta información, y donde desde un principio se reconoció que los sistemas HVAC pueden jugar un rol importante. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud, en el mes de julio, hizo lo mismo, reconociendo la transmisión por aerosoles o vía aérea. En el mes de septiembre, el doctor Anthony Fauci, que es una de las personas más reconocidas en Estados Unidos, en una plática en Harvard habló donde dice, oye, la transmisión del SARS-CoV-2 puede ser a través del aire y permanecer suspendidas a través de la distancia. Entonces, esto fue un parteaguas. Después el CDC a su vez lo sube a su página de internet pocos días después de que él dice esto, de que se transmitía por aire, y después lo quita, ¿no? Que fue muy, muy criticado, pero finalmente ya volvió a poner que se transmite por aire y te da 3 diferentes recomendaciones. Estamos aquí enfocados en edificios y oficinas, lo mismo te va a servir para una casa, etcétera. Para hospitales, pues sí, hay, aparte de esto, otras acciones más que tomar, ¿no? Como también cuidar lo que es tener presiones negativas, etcétera. Pero en general nos abre la ASHRAE 3 cosas. Mejorar la filtración del aire, después utilizar filtros
podemos utilizar filtros de alta eficiencia y la luz germicida ultravioleta para la parte superior. Y por supuesto, obviamente, la ventilación, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, lo más idóneo, si no contamos con el suficiente aire exterior para poder ventilar el lugar adecuadamente, pues podemos ventilar, podemos filtrar y podemos desinfectar. ¿A través de qué? A través de filtros que vayan en los equipos HVAC o luz ultravioleta, también a través de luz ultravioleta que vaya en la parte superior de las habitaciones o a través de purificadores de aire, que es justamente lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, si no contamos con la cantidad suficiente de aire limpio, pues tenemos equivalentes de la ventilación. En general, lo importante es el control de ingeniería más crítico es el poder ventilar con el fin de poder diluir los contaminantes. ¿Y cómo podemos medir la ventilación? Pues en los cambios de aire por hora que podamos tener en una habitación, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en este diagrama, entre más cambios de aire por hora tengamos, pues menos contaminantes vamos a tener una vez que la persona haya dejado la habitación. Por ejemplo, aquí podemos ver que después de 1 hora podemos erradicar un 60% de los contaminantes que hay en la habitación. Sin embargo, si tenemos 6 o 12 cambios de aire por hora, pues al cabo de 1 hora va a ser mínimo la cantidad de contaminantes que van a quedar en la habitación. La falta de ventilación o las tasas de ventilación bajas están asociadas a tasas de infección o brotes de enfermedades que se pueden transmitir vía aérea. Aquí les traigo esta referencia que es de la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre la importancia de la ventilación natural, mecánica o híbrida. Y me llama mucho la atención, esto fue hecho en el 2010, en donde específicamente hablan de la transmisión del SARS que fue en el 2003, de la transmisión del SARS vía aérea y de la importancia de tener una adecuada ventilación. También, no solamente está enfocado esto al SARS, sino también a cualquier otra enfermedad que pueda ser transmitida vía aérea, como lo que es la tuberculosis, el sarampión, la varicela o la influenza, por mencionar algunas. Entonces, se lo recomiendo ampliamente, que es algo que puede complementar mucho a la visión que ya tenemos del ASHRAE y que también hace muchísimas referencias a las guías del ASHRAE. Claro que, por supuesto, también te habla de diferenciales de presión y cambios de aire por hora que te recomiendan según el área que vas a tratar. Y bueno, pues tenemos 2 equivalentes de la ventilación. Uno es la filtración, que nos va a ayudar a remover los microorganismos, y la otra es la luz ultravioleta, que nos va a permitir inactivar estos microorganismos. Y estos 2, como menciono, pues serán un suplemento o un complemento a los cambios de aire por hora que nosotros queramos manejar en una habitación. Empezaremos con lo que es la filtración. Hemos hablado muchísimo que te dicen, oye, tienes que mejorar la filtración del aire. ¿En qué utilizamos como base? Bueno, lo primero es, hay un estándar del ASHRAE, que es el estándar 52.2. Este es un método de prueba para poder medir la eficiencia de un filtro por su remoción por tamaño de partículas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que la filtración de partículas y obviamente una filtración de alta eficiencia va a reducir la carga de partículas infecciosas, ¿no? Entonces, el estándar lo que hace es, tiene un rango de 12 diferentes tamaños de partículas que van desde el 0.3 hasta 10 micras y genera 12 rangos y toma la eficiencia más baja que ese filtro haya tenido para cada uno de esos rangos y saca un promedio, y ese promedio lo agrupa en 3 diferentes tamaños de partículas, que van a ser E1, E2 y E3, o PM1, PM2.5 o PM10, que ahorita esto que estoy mencionando aquí es una adenda que se le acaba de hacer al estándar de ahora en el 2020 para que podamos asociar hacia lo que es particulate matter o partículas suspendidas en el aire y que sepamos cómo poder utilizar el estándar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hoy? El estándar te dice que los filtros, hay filtros del MERV 1 al 16, se te recomienda que se instalen filtros MERV 13 o mayores o MERV 14.
Sin embargo, también dentro de lo que el ASHRAE recomienda, y el CDC y la Organización Mundial de la Salud a su vez igual, porque te hacen referencia al ASHRAE, es que vigiles que si el equipo no puede con la caída de presión de estos filtros, pues te vayas a la siguiente, el siguiente MERV más alto que puedas, o sea, MERV 12, 11, 10, etcétera, ¿no? Normalmente aquí en México mucha gente tiene filtros metálicos son filtros de baja eficiencia, hablaremos que son filtros del MERV 1 al 4, cuando mucho 7, entonces pues sí quedan lejos de lo que es el MERV 13. Es también importante considerar dejar el ventilador encendido la mayor parte del tiempo, porque si no lo dejas encendido, pues es como si tuvieras un filtro que no estás utilizando, ¿no? Digamos que ese es como quien dice el cubrebocas de tu aire acondicionado. Entonces, si lo tienes el ventilador apagado, pues no está entrando el filtro. También es muy importante que verifiquemos que el filtro esté bien instalado y que no haya fugas o bypass. Hay un estudio que se hizo donde si tú tienes un aparato, un filtro MERV 15 y tienes un gap de 10 milímetros, ese filtro puede bajar a ser una eficiencia de MERV 8. Entonces aquí tenemos esta tabla en donde tenemos los parámetros del MERV y cómo se pueden comparar contra el estándar anterior, que era el estándar 52.1. Hacia dónde se nos recomienda ahorita en la época de esta pandemia es estar en el MERV 13, es decir, en el rango de partículas E2, partículas de 1 a 3 micras, y que estamos hablando de partículas PM2.5. Aquí estamos hablando que nuestra eficiencia va a ser mínima de un 85%. Y digo mínima porque una vez que ese filtro se empieza a ensuciar y a saturar, su eficiencia va a tender a ir aumentando hasta que va a tener que ser cambiado porque ya se satura por completo, ¿verdad? Entonces, sí, no podemos tener un filtro MERV 13 porque quizás a lo mejor en algunos equipos, principalmente los residenciales, no pudieran con la caída de presión. Te puedes ir a una eficiencia MERV 11, podría ser una opción, MERV 12, ya te vas a ir hacia abajo, ¿no? En la fila. Pero bueno, aquí lo importante es que nuestro punto de partida es el MERV 13, es lo que vamos a considerar. Y otra cosa importante que quiero que vean en esta gráfica es que no existen filtros MERV 17, ni 18, ni 19, ni 20. En algún momento se habló que esto era como una eficiencia teórica para compararlos contra un filtro EPA, sin embargo, eso ya se votó también y se removió del estándar. Entonces, si queremos hablar de filtros EPA, pues vamos a tener que hacer la referencia hacia lo que es los estándares que se rigen el filtro EPA, pero no del ASHRAE. Dentro de los filtros del MERV 13, a lo mejor me pueden decir, bueno, Marisa, pues, ¿qué podemos poner, no? ¿Qué podemos instalar? Podemos instalar filtros de pliegues, que serían los más fáciles que podemos instalar, los hay de 1, 2 y 4 pulgadas. Podemos instalar filtros mini pleats, filtros rígidos tipo de celda, tipo caja, filtros de bolsa, etc. Tenemos un amplio rango de filtros que podemos elegir del MERV 13 con diferentes caídas de presión que ustedes puedan adaptar a sus equipos. Miren, les quise comentar de este estudio que se me hace bastante importante, que se realizó en el mes de agosto. En este estudio utilizaron un bacteriofago. Un bacteriofago es uno de los 4 aerosoles que recomienda la EPA, con la cual se puede utilizar para poder hacer pruebas como si fuera un virus, ¿verdad? Hace como la mímica de un virus. Es mucho más pequeño que el SARS. El SARS hablamos que está como entre 60 y 120 nanómetros y este bacteriofago mide 27 nanómetros. Entonces, utilizaron un ducto de prueba como el del 52.2 en este laboratorio, hicieron un cultivo con este virus y lo aerolizaron el virus y tomaron los conteos antes y después de los filtros. Utilizaron filtros residenciales, utilizaron filtros de pliegues de MERV 5, 12, 13 y 14. Eran filtros de 20 por 25 por 1 y los utilizaron a 295 pies por minuto. Como ustedes pueden ver aquí, la eficiencia de filtración viral, utilizaron el filtro MERV 5 para que fuera como una línea base. Y con eso podemos comparar el MERV 12, 13 y 14, que ustedes pueden ver, pues son eficiencias bastante altas para poder reducir el virus.
una de las correlaciones que encontraron es que se correlacionan muchísimo con lo que es el viral filtration efficiency, se correlacionaba mucho con todas las partículas del rango 1 que vemos aquí de 0.3 a 1 micra. Entonces, lo importante es que nos demos cuenta, ¿verdad?, que los filtros residenciales de alta eficiencia son efectivos para capturar partículas del virus que son aerotransportadas, y aquí podemos ver las eficiencias que se utilizaron. Esto salió en el ASHRAE Journal del mes de agosto del año pasado, y ustedes ahí lo pueden consultar con mayor detalle la investigación. También aquí les quise traer esta gráfica de esta otra investigación que se hizo, donde se compara la cantidad, la remoción de aerosoles infecciosos vía filtración y los costos operativos. Aquí por un lado podemos ver lo que te cuesta estar ventilando el edificio para poder reducir estos niveles de contagios, y donde lo podemos ver que utilizar filtros pues es más barato que estar ventilando, ¿no? Si estamos hablando de un costo de energía, y podemos llegar casi al mismo reducción de contagio. Y también podemos ver también en esto que un filtro MERV 13 es más económico que un filtro EPA, y costo-beneficio pues te puede dar una eficiencia muy parecida. Digo, obviamente no es igual que un filtro EPA, ¿verdad? Pero si estás hablando en un edificio, no necesariamente ocupas filtros EPA, te puedes ir a filtros MERV 13, que te van a dar más o menos este porcentaje de remoción, y te van a salir más económicos. Eso es referencia a los filtros. Utilicen por el estándar. También me faltó agregar en el journal de ahora de diciembre, para todos ustedes que son socios, sacaron un estándar, un artículo sobre el estándar 52.2 y cómo interpretarlo para que puedan hacer la selección apropiada para los filtros, ¿no? Entonces eso también les recomiendo que puedan leer ese artículo, ya sea como vendedor o como comprador, que sepas exactamente qué puedas esperar de tu filtro utilizando los parámetros de la tabla que yo les acabo de mostrar. En siguiente punto vamos a hablar sobre los purificadores o limpiadores de aire. En este caso, en lugar de hablar de un MERV, vamos a hablar de un CADR o un Clean Air Delivery Rate. Aquí no es ASHRAE el que tiene el estándar, sino es otra asociación. En este caso, vamos a hablar que son diferentes aparatos, ¿verdad?, que podemos... hay diferentes configuraciones. Estos purificadores lo que hacen es ayudar a diluir el contaminante en el interior. Utilizan diferentes tecnologías. Puede ser una filtración mecánica, como lo que es con filtros EPA. Utilizan plasma o fotooxidación catalítica, luz ultravioleta, etcétera. Lo que se recomienda es utilizar un aparato que utilice filtros EPA mecánicos o filtros de alta eficiencia. ¿Dónde lo puedes instalar? Pues en cualquier habitación cerrada, ya sea una recámara, una recepción, oficina, restaurantes, etcétera, ¿no? Inclusive vehículos. Hay algunos modelos que son para vehículos. Algunos tienen llantitas y los puedes mover, otros los puedes poner en el techo. Ahora, estoy hablando de estas tecnologías, no quiere decir que todas funcionen, simplemente quiero decir que existen en el mercado, ¿no? Entonces, vamos a poder tener los que son para uso residencial o oficinas, que son aparatos portátiles. Después podemos hablar sobre lo que son otros aparatos más robustos, por ejemplo, el que está aquí en la parte del medio, que son para hospitales, precisamente, que están hechos para que tú puedas manejar 12 cambios de aire por hora en una habitación de un hospital, y que también puedes utilizarlos para generar una presión negativa en esa habitación. Eso también es muy, muy importante, principalmente cuando hablamos de cuartos aislados. Y también los podemos utilizar en el techo para lo mismo, para poder tener este tipo de, ya sea para recircular el aire o poder extraer. Cuando hablamos de los purificadores de aire, buscamos este estándar, que es el de la Asociación de Home Appliance Manufacturers, es el estándar AC-1-2019, y lo que hace es poner el purificador bajo 3 diferentes pruebas. Uno es con humo del cigarro,
otros con polvo y otros con polen. Lo que se interesa es sacar partículas pequeñas, medianas y más grandes, ¿no? Entonces, lo que hacen es darte esta tasa de flujo de aire efectiva corregida para la eficiencia de ese tamaño de partículas. Es muy importante, pues, si ustedes van a adquirir un purificador, que puedan saber interpretar esta etiqueta, porque es muy fácil poderte confundir. Entonces, cuando alguien va a adquirir un purificador, lo que es muy importante es que ustedes consideren cuál va a ser su capacidad, porque si tiene un bajo caudal, pues aunque el filtro sea muy eficiente, no te va a poder limpiar tu habitación. Además, este estándar, cuando te dan aquí un número, está considerado a que tienes un techo de 2.4 metros de altura. Y ya con estos datos, pues lo recomendable es que tú puedas calcular el número de cambios de aire por hora que te va a dar ese purificador para tu habitación. Entonces, por ejemplo, si tenemos una etiqueta como esta, donde te habla que el Clean Air Delivery Rate es de 232, pues lo que tienes que hacer es decir, oye, bueno, si tengo ese Clean Air Delivery Rate, lo multiplicas por 60, lo divides entre el volumen de la habitación y te va a dar 4.8 metros, 4.8 cambios de aire por hora. También, si tienes una habitación más pequeña, pues te va a dar más cambios de aire por hora. Y eso es lo que hay que estar al pendiente de poder saber interpretar. Nos acaba de hablar una clienta y nos dice, oye, fíjate que compré un purificador y dice que, y me gustaría que me digas al tamaño de mi recámara, después de que le explicábamos el criterio, al tamaño de mi recámara, cuántos cambios de aire me da por hora. Entonces hicimos el cálculo y le daba un cambio de aire por hora. O sea que pues, realmente muy, muy poco, ¿no? Entonces ella nos manda la foto y dice, oye, no, estás equivocada. Aquí dice que circula el aire de la habitación 5 veces por hora. Pues sí, 5 veces por hora, pero en una habitación muy, muy pequeña. Entonces es importante que pongamos atención a estas etiquetas y saber a qué tamaño, y además de que sepas a qué tamaño, pues a qué altura del techo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se recomienda ahorita? La Organización Mundial de la Salud te recomienda 6 cambios de aire por hora aproximadamente. La escuela de Harvard te está hablando de 5 cambios de aire por hora en escuelas que te recomienda. ASHRAE, más o menos estamos hablando de lo mismo, 5 o 6 cambios de aire por hora. Entonces aquí lo importante sería saber cuántos cambios ya tienes tú de aire por hora en tu equipo que te esté dando tu sistema HVAC de una forma mecánica, y con cuánto lo tendríamos que suplementar, ¿verdad? Entonces, en este caso, si dices, oye, yo ya tengo 2 cambios de aire por hora de mi sistema, entonces puedo meter que mi purificador me dé 3 cambios de aire por hora para sumar 5. Por dar un ejemplo, es importante que verifiquen el nivel de ruido, cuánto energía te va a consumir este aparato, y además de eso, qué tan fácil puedes conseguir los filtros de reposición. Lo más importante aquí, cuando estamos interpretando, es entender cuánto aire limpio vamos a poder entregar. O sea, lo que yo les quiero decir es que puedes tener un filtro de muy alta eficiencia con un caudal bajo y te va a dar casi lo mismo que tener un filtro de menor eficiencia con un caudal más alto. Entonces, es muy importante esto. A lo mejor puedes tener un purificador que tiene filtro EPA, pero tiene un caudal muy bajo. Y puedes tener otro purificador que tenga filtros MERV 13, pero con un caudal muy alto. Y al final de cuentas, pues la reposición de un filtro o el otro te va a salir más barato y vas a tener una tasa de aire limpio equivalente, ¿no? Y esto se lo debo al doctor Vijay, que me hace mucho énfasis en esto. Bueno, eso es enfocado a los purificadores de aire. Voy a pasar ahora a lo que son luz ultravioleta. La luz ultravioleta, a diferencia de un filtro o un purificador, no remueve, sino inactiva las bacterias, virus o hongos. Y los vamos a poder ubicar en la parte alta de una habitación o en los equipos HVAC directamente. Aquí podemos ver, aquí es a donde me refiero, que sería en la parte alta de una habitación, y o dentro del propio equipo de aire acondicionado. Esta es una tecnología que tiene más de 100 años de estarse utilizando. Es una tecnología completamente probada y es la única tecnología, aparte de filtros, que tanto la CDC como la Organización Mundial de la Salud tienen guías de cómo se utilicen para evitar el contagio de infecciones. ¿Cómo funciona? Bueno, pues primeramente vamos a hablar que es luz ultravioleta de onda corta, hay de
onda UVB o luz ultravioleta UVA también. Estamos hablando que la UVC, donde es de 200 a 280 nanómetros la longitud de onda, y la más germicida es la que está cerca de 260 nanómetros. Normalmente las lámparas que se pueden conseguir en el mercado es una lámpara que te va a emitir a 254 nanómetros. También hago de su conocimiento aquí, pueden ir a este reporte que pongo aquí abajo de la Sociedad de Iluminación para que puedan tener más información al respecto. La luz ultravioleta funciona inactivando o rompiendo las cadenas de enlace de los microorganismos. Los más fáciles de erradicar son los virus, seguidos por las bacterias y por último los hongos. A diferencia de los filtros, los hongos son más fáciles de filtrar porque son más grandes, después las bacterias porque son medianas y los virus, que son los más pequeños, son los más difíciles de filtrar. Para poder inactivar un microbio necesitamos saber cuánta energía germicida requerimos para poderlo inactivar. Lo que buscamos es que podamos tener 2 reducciones logarítmicas como mínimo, y la dosis que se utiliza de la luz ultravioleta pues es el producto de la intensidad del emisor de la luz ultravioleta por el tiempo de exposición y la velocidad del aire. Estos 3 factores son sumamente importantes, puesto que si no conocemos, si tenemos una velocidad del aire muy rápida o no tenemos el tiempo de exposición suficiente, la luz ultravioleta no va a poder hacer su trabajo. La luz ultravioleta se ha utilizado muchísimo para desinfectar el aire, al igual que para desinfectar el agua, ¿verdad? Como sabemos que existe. Y para las guías del CDC y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, te manejan que debes de tener una afluencia entre 30 microwatts por centímetro cuadrado a 50 microwatts por centímetro cuadrado para poder ser efectivos. Entonces, quiere decir que una lámpara, una luz ultravioleta, no la vamos a medir por los watts, más bien es por la cantidad de energía germicida que está emitiendo. En el caso de la luz ultravioleta que se pone en la parte alta de la habitación, pues esa luz ultravioleta es qué tanta energía germicida transmite y a qué distancia, ¿no? Aquí ustedes pueden ver una foto, no es color azul, la luz ultravioleta en sí no tiene color, simplemente le ponemos el color azul para que se vea que está funcionando, ¿verdad? Pero la luz ultravioleta en sí es invisible. Y déjenme les muestro aquí otra foto. La luz ultravioleta, hay varios estudios donde podemos ver cómo puede ser equivalente en cambios de aire por hora. Aquí les traigo 2 estudios. Hay hay una investigadora que a mí me gusta mucho seguir que se llama Shelley Miller, y donde ella ha hecho muchos estudios sobre la luz ultravioleta y nos habla de que un sistema bien diseñado de luz ultravioleta te puede dar el equivalente a 17 cambios de aire por hora en la manera en la que logra reducir los microorganismos. Entonces aquí podemos ver esta afluencia de la que les hablé, de hablar entre 40 y 50 microwatts por centímetro cuadrado, pues nos puede dar entre 15 y 17 cambios de aire por hora. Inclusive hay otro autor, Nardel, también de la Universidad de Harvard, que habla que estudios donde ha obtenido inclusive el equivalente a más cambios de aire por hora. Entonces, esto es algo que yo creo que aquí en México se ha utilizado poco. En Estados Unidos es muy común que se utilice en hospitales la luz ultravioleta, no solamente por una pandemia, sino simplemente para reducir la transmisión de infecciones nosocomiales que hay. También en las prisiones es algo que se utiliza mucho, y en los países en donde hay problemas de tuberculosis, que hoy por hoy la tuberculosis mata al año 1,5 millones de personas, en países como en África, en India, en China, etcétera, utilizan muchísimo también este tipo de luz en lugares en donde están muy concurridos para evitar la transmisión de la tuberculosis, que también se transmite vía aérea. Entonces, ¿cómo funciona? Se pone en la parte alta y tenemos, hay corrientes naturales de convección, el solo hecho del calor de nuestro cuerpo contra el medio ambiente, y entonces las bacterias o virus o hongos suben a la parte superior, se desinfectan y luego baja el aire limpio. Importante que debemos de tenerlo a 7 pies de altura, y bueno, y hoy por hoy estamos aplicándolo no solamente en hospitales. Aquí está la foto de un restaurante,
Hay guías para cómo se utiliza. Aquí se los pongo, esta guía de la iniciativa del USAID para la tuberculosis, guías del CDC y guías de la Organización Mundial de la Salud. Perdón, ya me di cuenta la hora que es, me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, aquí hay fotos de módulos del COVID que se instalaron aquí en México, fotos en hospitales, este otro hospital aquí en Saltillo, y bueno, y de ahí en fuera, pues salones de clases, etcétera, o salas de juntas se están utilizando. Se utilizaban mucho en los años 30 contra el sarampión en escuelas y hoy se están volviendo a utilizar aquí por el tema del COVID. Cuando tú pones la luz ultravioleta, pues sí es importante que podamos hacer un commissioning y vamos y verificamos que la luz esté solamente irradiándose en la parte superior y manejar los niveles que se manejan de seguridad. También tenemos la luz ultravioleta que va en los equipos de aire acondicionado. Estos se instalan a la descarga del serpentín de enfriamiento. De preferencia, manejamos 1200 microwatts por centímetro cuadrado, sería lo que nosotros recomendamos que se instale a la descarga del serpentín, para que al cabo de un año llegues aproximadamente a manejar 750 microwatts, porque como cualquier foco, pues va a ir bajando su intensidad. ¿Cuál es la ventaja de ponerlo en el aire acondicionado? Bueno, que además, como te va a estar limpiando los serpentines, pues te puede ahorrar energía. Se habla, hay estudios independientes que te manejan un 15% de ahorro en energía y también te vas a estar ahorrando el estar limpiando los serpentines. Hay diferentes modelos que puedes instalar. ¿Cuál sería una de las desventajas que yo le podría ver? Bueno, que solamente te va a estar limpiando el aire al momento que pase a través del equipo. La otra luz ultravioleta que hablamos para la parte alta de la habitación, pues te está desinfectando el volumen del aire en el momento y no va a depender de que si el aire acondicionado es del ventilador del aire acondicionado, es completamente independiente. Entonces, ambas tienen pros y contras. Yo les podría decir que en los módulos de COVID que vieron ustedes hace rato, foto, se puso la luz ultravioleta en el equipo de aire acondicionado y en la parte alta de la habitación, y además de eso instalamos filtros de alta eficiencia. Entonces, hay diferentes herramientas para poder saber. Una vez que tú, lo que hacemos es considerar el tamaño de la cara del serpentín para poder saber cuántas hileras tenemos que tener de luz ultravioleta y cómo se va a comportar esa energía germicida que se está irradiando. De esa forma podemos hacer un estudio y poder decir con precisión cuánto vamos a poder erradicar del COVID al primer pase, ¿no? Ya sea, si lo ponemos a la parte alta es cuestión de segundos, o qué reducción también vamos a poder obtener si lo instalamos en el aire acondicionado. Tal forma que un sistema se puede ver así, un complemento, tener un filtro UV 13 y tener tu luz ultravioleta, ¿no? Para poder estar limpiando el aire. Otras opciones de UV podrían ser los tipos robots que pones o lo que pones en la parte alta de la habitación, solamente que en estos casos no puede haber nadie en la sala o en el lugar, o también podemos utilizar una luz ultravioleta portátil. Por último, quisiera hablarles sobre la medición del CO2. El CO2 es una forma indirecta de poder medir la ventilación. A mí me ha parecido muy interesante desde antes, cuando no hablábamos de pandemia, pero sí sobre toma de decisiones. Hay estudios muy interesantes al respecto, y también sobre el rendimiento académico que hay en los alumnos cuando estás respirando un aire que no está viciado, ¿no? O sea, en pocas palabras es, cuando mides el CO2, es, oye, ¿qué tanto estás respirando del aliento de los demás, ¿no? Entonces, en el exterior, el CO2 es de 350 partes por millón a 400. Bueno, con el cambio climático ha ido cambiando. ASHRAE normalmente te hablaba que para un nivel adecuado en interiores se hablara de entre 800 y 1000 partes por millón. Hoy por hoy yo pensaría en 600 partes por millón. Estuve viendo un estudio muy interesante de una universidad de Taiwán, en donde tuvieron un brote de tuberculosis y empezaron a medir el CO2 que había en los salones, tenían arriba de 3000 partes por millón, y cuando lo lograron manejar abajo de alrededor de 600 partes por millón, vieron reducido dramáticamente hasta un 97% los casos de contagio de tuberculosis y el brote que tenían en la universidad. Lo que es importante que sepan es, entre más alto sea el nivel de CO2 que tengas en una habitación, hay más oportunidad de transmisión si la persona que está infectada está adentro. Entonces, ¿qué podemos hacer para la medición del CO2? O sea, para poder bajar el CO2, pues abre las ventanas. Abre las ventanas en la oficina, pues hace frío, ni modo, te traes la chamarra, te traes una bufanda,
en Nueva York, cuando estaba la época de los años, vi unas fotos, años 20, 30, había escuelas que eran en la parte exterior, o sea, afuera, con el friazo y todos los alumnos bien arropados. Entonces, si no podemos hacer las cosas en el exterior, pues vamos a abrir ventanas, vamos a abrir puertas, o reduce el número de personas que hay en el interior para que tengan menos emisiones del CO2. Puedes hacer de que digas, oye, cada hora abro las ventanas, se ventila y después las vuelves a cerrar, ¿no? Miren, miren para que vean cómo puede aumentar el CO2. En términos de 10 minutos íbamos en una pick-up, íbamos al rancho. Miren cómo de 675 que teníamos el aire que no estaba en recirculación, cerramos para que no estuviera entrando el aire de afuera, íbamos 5 personas en el vehículo. En 6 minutos ya estábamos en 1768 de CO2 y después siguió aumentando. Y ya después dijimos, bueno, abre las ventanas y ponte a ventilar. Entonces, moraleja, si vas a tomar un taxi y vas a viajar con gente que no es de tu casa, o aunque sean de tu casa, abre las ventanas y no tengas el aire en recirculación, el aire acondicionado, ¿no? Japón fue uno de los países que más aprendió. Desde el Diamond Princess dicen que oye, ellos tomaron todas las precauciones de que toque superficies contaminadas y como quiera se contagió su gente. Y ellos desde marzo están hablando de las 3 Cs. Es decir, evites lugares cerrados con poca ventilación, evites lugares con mucha gente y evites lugares en donde no guardas la sana distancia. Y ellos realmente, digo, sé que ahorita están otra vez en un lockdown, o sea, que cierran temprano, pero ellos llevan alrededor de 3,000 muertos, con una población muy parecida a la de México, y en México llevamos 10 veces más muertos que ellos, ¿no? Entonces, la concentración del CO, miren aquí, ellos dicen que su ministro de Salud carga un medidor de CO2, cuando va a una junta o una plática, y aquí pueden ver, un concierto en vivo en Tokio, en el mes de agosto, donde también estaban midiendo el CO2. Entonces, pues esto también puede ser una buena práctica. Ahora, de todo lo que hemos hablado, no hay una sola cosa que funcione perfecta. Aquí pueden ver este ejemplo que hablé sobre el coro, ¿verdad? En Washington. Si tú dijeras, bueno, ok, en un evento real fueron más del 80% que se contagió, pero si tú dijeras, oye, voy a ventilar, miren cómo bajaría un 50%, o voy a poner un filtro, un purificador de aire, aquí esta segunda barra cómo bajaría, oye, o en lugar de que dure 2 horas y media el coro, vamos a cortarlo a 1 hora y media, miren cómo va bajando la probabilidad de que te hayas infectado. Ahora, si pones todas las demás juntas, pues menos de un 10% de probabilidad de este contagio, y si en lugar de eso en lugar de eso hubieras hecho el evento en el exterior, muchísimo menos posibilidades de que se hubieran contagiado. Les recomiendo esta herramienta que está también disponible. Es un Transmission Estimator, donde puedes manejar muchas diferentes variables y ver cuál sería el grado de contagio. No hay una sola cosa que funcione, son diferentes capas lo que te va a ir funcionando. El cubrebocas, la sana distancia, el purificador, el estar ventilando, el filtro para aire, etc. Una sola cosa, no, como dicen, there's no silver bullet. Hablamos aquí sobre lo que son filtros y purificadores de aire que te van a remover. Mucho importante que se fijen en cuál es el MERV, para que puedas conocer cuál es la eficiencia real de ese filtro por tamaño de partícula, o que consideres cuál es el Clean Air Delivery Rate. De esa forma, si no utilizas estos parámetros, no tienes forma de poder comparar. O la otra opción que de las que estuvimos viendo, pues aquí es luz ultravioleta para la parte alta o luz ultravioleta para el aire acondicionado. Todas estas soluciones de las que yo hablé, todas tienen un estándar del ASHRAE. Ya sea para la ventilación, tenemos 2 estándares, 62.1 y 62.2 para de ventilación y calidad del aire, o el 170 para hospitales. La filtración mecánica tiene el 52.2. La luz ultravioleta también tiene sus estándares de medición. Aquí ustedes pueden ver la CDC y la Organización Mundial de la Salud, todos te recomiendan, ya sea para el COVID o para tuberculosis en general, te recomiendan que la ventilación, la filtración mecánica de alta eficiencia, que todos te hacen referencia al ASHRAE,
y la luz ultravioleta. Lo que no, bueno, la EPA también tiene muy buenas guías y aquí se los puse hacia los purificadores de aire. Lo que no existe hoy por hoy es ningún estándar aún en el ASHRAE sobre ionizadores, fotocatálisis, plasma, etcétera, mucho menos generadores de ozono, que se considera un contaminante. Entonces, estas son tecnologías emergentes que no sé qué tanto funcionen aún. Ves, hasta hoy por hoy, yo estoy esperando que salga un estándar de la industria que lo avale, y porque hasta ahora lo que he visto es muy buena eficiencia, pero en un flujo muy pequeño. Entonces, también les quisiera decir que la CDC tiene una posición donde te habla, donde no recomiendan la ionización bipolar, o te dicen al menos que tienen muy poca documentación, y lo más que te dicen es que cheques que no emita ozono, pero realmente pues lo que quieres es que te evite, que te quite el virus, ¿no? O sea, no tanto estamos, o sea, sí quieres que no quite ozono, pero más buscas que sea algo eficiente, ¿no? Como referencia también, tenemos 2 documentos de posición en el ASHRAE que ustedes pueden accesar. Y bueno, también les quería decir, me voy a regresar a esta tabla. El ASHRAE tiene todos sus guías y estándares, son gratis si ustedes los quieren consultar en línea. Si lo quieres bajar, te cuesta, pero todo es gratuito en línea, y también los invito a que entren en todo caso a los CDC y a la Organización Mundial de la Salud para que puedan ver todas estas recomendaciones puestas ahí. ASHRAE también tiene una área enorme de preguntas y respuestas donde también ustedes pueden accesar gratuitamente, y yo con mucho gusto estoy a sus órdenes en este correo electrónico y en las redes sociales que tenemos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Marisa, por tu plática. Siempre nos quedamos con bastantes preguntas. De hecho, ahorita estamos un poquito cortos de tiempo, pero le vamos a hacer llegar las preguntas a la licenciada Marisa. Tenemos espacio para aventarnos unas 2 o 3, pero vamos a tratar de que todas sus preguntas sean respondidas. Marisa, nos preguntan primero sobre los estudios que mencionaste de China y Corea. ¿Dónde es posible consultarlos? Y además, ¿cuál crees tú que sea el dato o el valor agregado de cada uno de ellos? Todos estos, bueno, mira, en mi presentación viene en la parte de abajo la referencia. Si tú pones el nombre del restaurante, casi todos vienen, están puestos en el CDC, el del Coro está puesto en el CDC, el de Corea también en Corea. ¿Qué es lo que yo más veo? Que realmente hay mucha información que ya está peer reviewed. Por ejemplo, el de Corea ya está revisado por pares, en donde de eso podemos aprender que pues tenemos que estar cuidando lo que es la ventilación, ¿no? La sana distancia es importante, porque obviamente si estás cerca de una persona, pues estás más cerca de la emisión principal, ¿no? O sea, entre más lejos estés mejor, pero no es garantía que estés lejos. A mí me incitó a poner el nombre de esta plática, la sana distancia no es suficiente, porque una persona estaba preocupado si podía tener COVID o no, y le dije, pero ¿por qué te preocupas? En la oficina no te quites el cubrebocas, ¿no? Y me dice, no me lo quito. Me dice, bueno, y le dije, bueno, si no te lo quitas, ¿de qué te preocupas? Bueno, o sea, se aminora mucho, ¿no? Y le dije, los demás se lo quitan. Y me dice, sí, pero están lejos. Y ahí casi me infarto, ¿no? Porque están lejos, sí, pero si tú no tienes una buena ventilación, esa persona, y principalmente cuando eres asintomático, emites y se va acumulando. Es como una habitación que tienes alguien fumando. Si no tienes las ventanas abiertas, ese humo se está acumulando, ¿verdad? Pero que me manden un correo y yo les mando las referencias de cada uno. Y al que yo más le tengo confianza, pues digo, bueno, a los 3, pero el de Corea es muy metodológico la manera en la que describen todo lo que sucedió en ese restaurante. Perfecto. Una de las preguntas que también se está repitiendo mucho, y creo que es la que vamos a tomar aquí también, es referente a las lámparas de UV que están colocadas en la parte superior. Nos preguntan lo siguiente, Marisa. ¿Es posible que estas lámparas, 1, sean dañinas para el ser humano en cuanto a su exposición? Ya ves que hay muchos mitos y realidades sobre la luz ultravioleta, sobre todo el tipo C,
Y también nos preguntan si estas tienen la energía suficiente para crear ozono en el ambiente. Y si sí, ¿cuánto o cuáles son los parámetros en cuanto a la cantidad de ozono dentro del ambiente? Esto para las lámparas que van colocadas en la parte superior. Ok, ahí estoy otra vez compartiendo o no. Sí, estás compartiendo, Marisa, te estamos viendo. Ok, bueno, muy buena pregunta. La manera en la que instalamos la luz ultravioleta, siguiendo las guías y el diseño correcto, no es dañino, definitivamente no lo es. Nuestras lámparas ultravioleta tienen un certificado de que no emiten ozono, ninguna de las dos que manejamos. Bueno, gracias por la pregunta, porque había ocultado esta diapositiva pensando que iba a acabar corriendo, como acabé corriendo con el tiempo. Los rayos UVC no pueden penetrar superficies, o sea, no penetran la superficie externa de la piel o de los ojos, sí te pueden irritar, pero como pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva, cuando hablas de una queratitis o cuando hablas de problemas de la piel o de cáncer de piel, están asociados a lo que son rayos ultravioleta tipo B y tipo A. Entonces, si tú vas a cambiar una luz ultravioleta de las que yo estoy platicando, pues sí tienes que utilizar, si está encendida, tienes que utilizar equipo de protección, si la vas a cambiar, si la vas a estar viendo directamente. Pero al momento que tú lo pones en la parte alta de la habitación, y quizás no sé si hice énfasis que tiene que ser a más de 7 pies de altura, a más de 2 metros de altura, pues no te está llegando directamente ni a los ojos, ni a tu piel, ni a nada. Entonces, es perfectamente seguro siempre y cuando se haga un buen análisis para poder hacer el cálculo adecuado y tengas un buen commissioning. Es completamente seguro. No sería el caso de los que son, que no tienen ese louver y que no están dirigiendo un rayo nada más a la parte superior, ¿verdad? Y tampoco sería si lo pones en un cassette y tú estás volteando hacia arriba y te está dando la luz ultravioleta directa. O sea, tienes que saberlo instalar. Sí, claro, como todo. En realidad, pues nuestra industria se caracteriza por eso mismo, porque es parte fundamental para todos los que estamos aquí, también brindar servicio, ¿no? Que es Sí, la oye, parte importante. Eliazar, si me permites agregar. Y Sí, sí, también es sí. muy importante que conozcamos que no se miden por watts, porque en algún lugar a mí me sucedió de que, oye, pues tú quieres que yo ponga 4 lámparas y mira, yo con un pedacito tengo y ya salgo. Ahora, había varios que en el proyecto te dicen, pon una luz ultravioleta y les hacías la selección completa y dicen, no, quiero una más chiquita, nada más quiero palomear. Entonces, pues yo les digo, pues no, ni te molestes, mejor compra un foco Philips o Osram y pon cualquier foco y diles que es ultravioleta si lo quieres manejar así, ¿no? O sea, es muy importante ser honestos y éticos de que tienes que hacer una selección adecuada para el tamaño del equipo o para el tamaño del espacio. Exactamente, esa es la palabra correcta ¿cómo se dice? Del comentario. Hay que ser éticos. Es por eso que estamos aquí, para estar educándonos constantemente. Por último, y ahora sí, porque créeme que se está bombardeando, pero a todos los que nos están escuchando, cuenten con que vamos a hacerle llegar la información a la licenciada, e igual manera los que pertenecemos al capítulo y podamos apoyar, tendrán su correspondiente respuesta. Pero para terminar, nos hacen también esta pregunta que se está repitiendo y que se me hace también interesante, desmitificar. Nos preguntan sobre las precauciones o recomendaciones para el desecho de filtros, pero esto relacionado directamente a los virus. Es decir, lo que nos están preguntando es si el virus se puede, además de que pudiera ser atrapado, no por el mismo filtro, sino por los contaminantes que están ahí, es decir, si se puede quedar en el filtro y si hay recomendaciones para retirar filtros con referencia a COVID-19. Mira, todos sabemos que el virus el virus se replica en un host, ¿no? O sea, en una persona. O sea, para poder estar vivo necesita estarse replicando. Entonces, después de un Exacto. tiempo, el virus, pues no digo que esté vivo porque no está vivo, pero después de un tiempo, el virus va a perder su activación, ¿no? O sea, se inactiva. Lo que se recomienda en cuestión de filtros es utilizar equipo de protección, gogles, guantes, cubrebocas y ponerlo en una bolsa de plástico y poder desechar el filtro tal cual. Eso es lo que se está recomendando.
Exactamente. Por eso te decía la aclaración de desmitificar, porque hay muchos, pues, misinformation, o sea, falta de información respecto a cómo funciona un virus, cuál es la manera en que se replica, los filtros y su capacidad de retención, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, lo bueno es que tenemos aquí en el capítulo a bastantes expertos en el tema que nos pueden apoyar con eso. Pero bueno, como les comentaba, se nos acaba el tiempo de preguntas y respuestas. Como siempre, Marisa, muchas gracias por tu apoyo para, Encantada. para poder aclarar estas cuestiones. Una muy buena presentación y a todos los asistentes les haremos llegar las preguntas tanto a la panelista como también al grupo de nuestro capítulo. Pues creo que ahorita Gracias. sigue la parte de la entrega del reconocimiento. Queremos reconocer tanto a nuestro expositor del mes, que es Erker de México, como a la licenciada Marisa Jiménez, que ya hemos comentado que es expresidenta, y también amiga del capítulo. Gracias, Marisa, por tu tiempo, por tu apoyo. Gracias a Erker. Erker está como patrocinador platino de nuestro capítulo. Esto es muy importante porque lo que podemos recaudar de los patrocinios nos sirven para traerles este tipo de programas. Es nuestro deber como capítulo siempre estar apoyando a la industria y también pues a nuestra sociedad en general, y es a través de estos patrocinios que podemos hacer llegar programas, publicidad, información técnica. Es nuestra labor cívica. Entonces, gracias a Erker con su categoría platino por apoyarnos y por creer siempre en el capítulo. Gracias, Marisa, también por tu tiempo para esta charla. Gracias a los que nos pudieron acompañar el día de hoy. Mantendremos el formato de sesiones virtuales, atendiendo las recomendaciones. Por favor, le seguimos pues extendiendo nuestra invitación a que nos sigan en redes sociales a través de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, para que puedan saber más sobre los programas que tendremos posteriormente, así como de información relacionada al tema, no nada más de calidad del aire, sino de aire acondicionado, como es parte de nuestra misión como capítulo. Marisa, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a nuestro presidente Oscar Recaño por las facilidades para hacerles llegar también este programa. Y pues nos vemos ahora sí que a la próxima. Muchas gracias, Marisa. Un abrazo. Muchas gracias a todos.